Bueno, hablar de los ponchos es algo bastante excelente. Eh, el grupo inicialmente, bueno, ya teníamos el nombre, pero aún tocábamos nosotros con pantalón formal, camisa, corbata, y así tocábamos inicialmente. Pero volvemos a lo mismo. Quisimos darle identidad al grupo y nos faltaba como la parte del uniforme. Hasta ese momento no había un grupo que tuviera un uniforme así como visible, como bastante llamativo, a no ser que fueran los mariachis. Pero un grupo como tal, andino, latinoamericano, ya Taita Chasqui ya había tenido muchas presentaciones, evangelismos y todo, y queríamos darle un poco de identidad al grupo. Alguna vez se me ocurrió decirle, conjuntamente con unas hermanas, una ex integrante, la única mujer que ha tenido Taita Chasqui, dijimos, bueno, vamos a hacer unos ponchos, miremos a ver quién nos puede hacer los ponchos o cómo le hacemos. Fuimos a buscar la tela, a buscar de dónde conseguir la tela. Empezamos de cero, no sabíamos nada, no teníamos ni idea de eso. Fuimos, buscamos la tela, pero lo que es de Dios es algo muy significativo porque llegamos a una tienda de telas, nos encontramos con un hombre, un caballero, al cual le dijimos, bueno, necesitamos unas telas para hacer unos trajes típicos para música andina. Él sabía de cachaine, dijo, ¿ustedes hacen música de cachaine o algo así? Bueno, algo así, pero queremos una tela más o menos para los uniformes, así como ellos. Entonces nos encontró esta tela. Casualmente, este poncho tiene el charanguito, fue el primer poncho que se hizo. El hermano nos regaló la tela, nos vendió la tela, nos hizo un buen descuento. Y bueno, llegó el punto de cómo vamos a hacer los ponchos, esto cómo se hace, mirando. No había como mucho internet, no había YouTube, no había nada de esas cosas. Entonces Dios, que es el que coloca el querer como el hacer, Dios dio la sabiduría para hacerlo. Empezamos a hacer los ponchos, empezamos a hacer los primeros 5 ponchos. Este fue el primero que hice, el poncho, el charango, como yo tocaba en ese tiempo el charango. Entonces hice el poncho, después se hizo la quena, después se hizo la guitarra, después se hizo, el último que se hizo fue el de la guancara, y ya Rodolfo hizo el propio poncho. Y la primera vez que salimos a tocar fue en la iglesia de Britalia. Había cierto nervio y cierto miedo de que la gente nos viera con uniformes. Para nosotros era nuevo y tal vez para muchos hermanos también. Pero fue novedoso, fue una experiencia muy significativa. El Señor nos respaldó mucho ese día y estábamos contentos porque el grupo tenía identidad, tenía nombre, tenía uniforme, estábamos haciendo música andina y sobre todo el Señor nos estaba respaldando en gran manera. Bueno, el grupo inició con el hermano Rodolfo como director, más o menos hasta el año 2007. Y creo que el hermano Eliomar estuvo unos días ahí como provisional hasta que ya tomó la dirección el hermano Wilson Piracuna hasta el día de hoy. Bueno, mis hermanos, al ministerio lo conocí como en los años 90, en una confraternidad que hubo en la iglesia de San Isidro, al sur de la capital. Ellos estaban tocando ahí, a mí me invitaron a tocar la batería y fue cuando por primera vez los escuché y tocaron esa hermosa canción con la cual me identifico mucho, que es Y vi la luz, y heme aquí, la canción del misionero. Fue cuando los conocí y mucho tiempo más adelante tuve la oportunidad de trabajar en la calle, en los semáforos de Bogotá, vendiendo tarjetas para celulares, para recargas. Y allí conocí al hermano Juan Carlos Muñoz, que era el vientista en ese entonces. Yo lo vi muy curiosamente que tenía que trabajar y él lo que hacía era sentarse en los separadores de las calles y se ponía a tocar guitarra y a cantar, y me causó curiosidad porque interpretaba estos temas de música andina y yo tenía mis inicios en la quena y él me invitó a un ensayo con la agrupación y yo fui y me quedó gustando mucho y pues ahí comenzó mis primeros pinos con la música andina y con el ministerio Taita Chasqui.
Bueno, los ensayos eran los días lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche en la casa del hermano Albeiro Zapata, el percusionista de nuestra agrupación. Yo tenía que venirme desde arriba, desde el barrio El Quindío, cerca a Juan Rey. Tenía que coger 2 buses para llegar a estos ensayos y a veces por motivos de trabajo los muchachos no alcanzaban a llegar y yo llegaba cada tercer día. Y quiero contarle una anécdota muy, muy hermosa, muy bonita que me parece. Es que yo a veces iba porque no tenía para el desayuno al otro día. No tenía trabajo, fue una época muy dura que pasé. Y yo iba a los ensayos era eso, porque ellos me daban para los buses, para los transportes, pero yo los ahorraba y muchas veces le decía a los conductores de los buses que me llevaran por 200, por 300 pesos en esa época para poder guardar para el desayuno o para los pañales de mi hijo, que hoy mi hijo es uno de los integrantes de la agrupación. Y esos eran los ensayos de 7 de la noche, a veces nos daban las 10, 11 de la noche ensayando, muy extensa eran las jornadas, pero lo más bonito era que cada vez que yo llegaba y ellos estaban, los encontraba arrodillados, orando, buscando la presencia de Dios. Era algo muy bonito verlos a todos postrados a los pies del maestro. Bueno, eso fue aproximadamente en el año 2001 a mediados. Luego de una necesidad que teníamos nosotros de grabar, de una invitación que nos surgió para ir a Caracol Radio, con un hermano que asistía a la Congregación del Socorro, Carlos Campos se llama el hermano, que hoy día creo que está en Medellín. Él nos hizo la invitación para que fuéramos a grabar allá y estuvimos grabando un día. Eso fue lo primero que nosotros empezamos y de ahí ya se dio la oportunidad de ir a... Esto lo grabamos en Voz al Recreo, fue donde lo empezamos a grabar el volumen. Oye, hermano, la primera canción, el primer himno fue Poder y Majestad. Y es más, le voy a sumar algo tan bonito que cuando se compuso, se crearon las primeras letras de esta hermosa alabanza. Recuerdo tanto que iba yo en un bus, en esa época le llamamos los buses los espichaditos, donde la gente iba toda amontonada ahí. Yo iba recostado mi cabeza hacia la ventana y veía tanto problema, tanta situación con la gente alrededor, problema por allí, problema por acá, y yo decía, si en mi mente, si conocieran a ese poderoso Dios, todas estas gentes, ¿qué sería de ellos al ver realmente lo que Dios puede hacer en esas vidas? Y ahí nació y comencé a decir, Jesucristo es el Señor, es el Dios Todopoderoso, creó los cielos y la tierra. Y ahí nace esta hermosa inspiración de esta hermosa alabanza. Y mis hermanos, pues, completamos toda la parte del himno. Bueno, inicialmente el hermano Rodolfo Rodríguez ya tenía unas letras, pero para el primer volumen se tomó una composición que tenía mi esposa, que fue la que le dio nombre al primer volumen, que Voy Camino al Cielo. Ella ya tenía como el bosquejo, el inicio, y el grupo acabó de sacar la composición completa. Y también le hemos grabado al hermano Eliomar Gutiérrez. Algo muy triste, en plena campaña evangelística, en la plataforma donde estábamos cantando, me pasaron un dato de que mi hijo no se encontraba, estaba en una situación muy difícil, y en ese momento sentí que como que yo no podía más seguir cantando en ese momento porque sentí un desplome. Para mí eso ha sido lo más, podemos decirlo como lo más que ha podido golpear en los momentos de servicio a Dios. Pero no, fue desagradable en el momento, pero en medio de las mismas alabanzas y las mismas palabras que uno estaba cantando en ese momento, sentí la fuerza y el poder de Dios, de ver de que aún Él estaba con nosotros, que tranquilo, que ese problema lo iba a arreglar Él. Bueno, las experiencias desagradables pasan por diferentes situaciones, pero lo más bonito es que siempre nos dejan una enseñanza. Y tal vez a las personas que el Señor usa, que son instrumentos para que uno se sienta tocado, se sienta tal vez dolido, es por algo. En cierta ocasión nos invitaron a una iglesia muy grande aquí en Bogotá y tocamos 2 servicios seguidos
Y como decimos, el juguito nos lo sacaron bien, nos exprimieron bien, tocamos mucho, cantamos mucho, fue una bendición. Y pues la persona que nos invitó cuando salimos del servicio, pues ni un vaso de agua, ni un tinto, nada. Y nos quedamos esperando lo de los viáticos, lo del transporte, que jamás llegó. Eran las 8:40, 9 de la noche más o menos, y nosotros afuera esperando porque pues para podernos devolver. Salió uno de los diáconos cuando nos vio allí y dijo, ¿y qué pasó? No, pues estamos esperando que para lo de los transportes. Y él dijo, no, yo solamente tengo 20.000 pesos, no tengo nada más que darles. Quien los contrató ya se fue. Nos regaló los 20.000 pesos y nos dio mucha tristeza esa situación, pero eso nos enseñó a depender de Dios, no del hombre, sino de Dios. Porque un tiempo mucho más adelante nos invitó una congregación, la que les estoy hablando es una congregación de más de 200, 300 personas. Mucho tiempo más adelante nos invitó una congregación de 30 personas. 30 personas y el Señor nos dejó con la boca callada. Porque la ofrenda que entró allí fue como si nos hubiera dado una iglesia de 500, 600 personas. Y fue cuando entendimos a depender de la mano de Dios y no de la promesa de un hombre, porque lamentablemente siempre el hombre se equivoca, pero Dios es perfecto y su obra también. Fuimos a Paquiló a tocar en un evento que había allá, una congregación muy bonita. Yo no soy bueno para el calor, me hace mucho daño el calor. Y Paquiló es una tierra muy caliente. Y estábamos tocando nosotros y yo sentía que a mí me estaba dando mucho dolor de cabeza, mucho dolor de cabeza. Para ese entonces yo tocaba el charango. Y el charango pues tiene mucho movimiento en la mano y tiende uno a mover todo el cuerpo. Llegué a un momento en que me pegué una insolada muy tremenda, el dolor de cabeza era muy tremendo. Me dolía mucho la cabeza, me tocó en ocasiones parar de tocar, tomar un descanso, hasta que definitivamente no aguanté, me tocó parar, en plena presentación me tocó parar, decirle al pastor que no podía, porque definitivamente no podía tocar, el dolor de cabeza era increíble. Cada movimiento así fuerte, sentía que la cabeza se me estallaba. Y me tocó ir a un lado de la congregación y que me colocaran hielo en la cabeza, porque el dolor de cabeza era terrible, terrible. Mis compañeros sí siguieron tocando y el Señor los respaldó de una manera muy especial, muy especial. Y yo definitivamente no pude tocar en esa sección, ya no pude tocar más. Feo, algo maluco, muy feo para mí. En cierto lugar tocando, y ya cuando nos fuimos a acostar, eso era un salón comunal, nos tocó dormir, varias congregaciones estaban ese día en esa confraternidad. Nos tocó dormir prácticamente en el piso, sobre un toldo ahí que es como, era un inflable, pero estaba desinflado. Y esa noche hizo mucho frío, yo creo que ha sido de lo que yo tengo así como de memoria, de lo más desagradable que haya vivido. De resto, creo que no. Un momento no tan agradable fue cuando, bueno, y esos momentos uno también aprende del Señor, ¿no? Un momento fue que llevamos casi como 3 semanas tocando sin parar todo el día. Nos levantamos a las 9 de la mañana y terminábamos tipo 10, 11 de la noche de tocar. Y ya después de esas 3 semanas yo me miraba las manos, no tenía uñas, las huellitas de la mano izquierda se me estaban ya borrando de tanto pisar cuerda. Y uno dice, qué pereza, o sea, ya estoy cansado, ya no quiero más esto, ya quiero descansar. Sí, uno siente como la fuerza ya acabándose, pero pues en uno de esos momentos yo dije, Señor, yo ya no quiero más esto, ya estoy cansado. Y el Señor me respondió, pero eso fue lo que usted me pidió. Entonces, nada que decir.